ver cómo palman los videos. Ok. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Nosotros estábamos explicando sobre el tiempo y estábamos en el Atasalini, ¿no? Pero bueno, estábamos haciendo una especie de repaso de lo que estudiamos ayer. Y ayer también estudiamos acerca de la velocidad de la conciencia, ¿no? Y leímos unos pasajes de los comentarios donde dice de que, a ver, usted tiene las cifras ahí, que en un chasquido de dedos hay 100.000, 10 millones de momentos mentales que surgen y cesan, y el subcomentario del segundo libro de Abhidhamma dice que simplemente eso es una cuestión para decir que no se puede contar. No, o sea, de que es un número muy grande. Entonces ayer nosotros estudiamos sobre la velocidad de la conciencia y también explicamos que, bueno, que en realidad la conciencia ocurre dentro de procesos cognitivos y también hicimos los cálculos. Entonces, para que más o menos tengamos una idea de cómo, de lo que estamos hablando, no sé, a nivel de vida y del nivel del tiempo. Pero el concepto del tiempo se crea a partir de esta mínima unidad que es el surgir de un momento mental. Entonces, un momento mental tiene 3 submomentos, dijimos. Entonces, a partir de ahí es posible que uno cree el concepto del tiempo. Y a partir de la clase de hoy, nosotros vamos ahora a estudiar ya el concepto del tiempo en un nivel de on, ¿no? Entonces, hoy día vamos a estudiar los diferentes tipos de onas para que el día de mañana podamos estudiar ya los planos de existencia, porque los periodos de vida de los seres se marcan de acuerdo a distintos tipos de ones. Bueno, en el caso de los seres de la esfera de los sentidos, entonces hay otras medidas de tiempo diferentes que vamos a estudiar. Entonces yo creo que por hoy es eso. No sé si hay alguna pregunta, ya sea en línea o aquí. A ver, Oscar. Venerable, ayer con lo que comentaba de la velocidad vertiginosa de la mente, de miles de billones de momentos que hay en un muy A breve ver, lapso. Oscar, ¿puedo empezar de nuevo porque no lo escuchamos al comienzo? Ok, bueno, la pregunta es con respecto a los momentos mentales que son miles de billones en un pequeño momento. Me preguntaba si cuando hay agitación mental, esa velocidad de la mente se incrementa a su máximo, o cuando hay agitación mental cambia el rate de la velocidad de la mente. ¿Tiene algo que ver? No, nunca cambia eso. Lo que cambia puede ser los momentos que hay en los procesos cognitivos, ¿no? Pero la velocidad es siempre la misma, ¿no? O sea, de que puede variar, digamos, y eso puede tener que ver también con las bases sensoriales y otras cosas más, pero la velocidad de la conciencia es una pregunta muy buena eso, ¿no? Siempre la misma. Que es muy difícil de saber exactamente cuál es, ¿no? Cuánto dura un momento mental, ¿no? Lo que puede variar son los tipos de conciencia, ¿no? Los objetos que las conciencias toman, y como usted dice, cuando hay agitación mental, o sea, bueno, esas son conciencias insanas, ¿no? Pero siempre es lo mismo. No hay variación, porque yo creo, Oscar, es muy buena pregunta esa, pero hay que cambiar la pregunta. Porque el tiempo lo determina la conciencia, ¿no? O sea, nosotros estamos pensando desde el concepto
hacia la realidad última. Y nosotros tenemos que pensar desde la realidad última el concepto. No sé si... Sí. Entonces, digamos, es así. A ver, Severino. Para mí, ¿me oye? Sí. Para mí es fascinante en los últimos descubrimientos de la NASA y las sugerencias que ellos han puesto de la posibilidad de conocer el fin o el comienzo del universo. ¿Cuál es su opinión realmente venerable? ¿Eso tiene lógica o desde el punto de vista del budismo no tiene sentido? ¿A qué se refiere específicamente? Con el Sputnik que tienen navegando a través del espacio a unas velocidades supersónicas, se va a diluir, ese cohete se va a diluir en el espacio, no se puede recuperar. Pero las imágenes que va a enviar y seguir enviando va a poder, según los científicos, dar pie a conocer mucho mejor cuál fue el comienzo del universo. No, como dijimos anteriormente, yo creo que la ciencia cada vez se va acercando más, o sea, bueno, hablando desde el punto de vista del budismo, y no sé, como dijimos antes creían que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Y ya después vinieron otros científicos y dijeron, no, o sea, en realidad, bueno, nosotros, incluso cómo era que el Sol giraba alrededor de la Tierra y, bueno, a través de la observación y la tecnología, ¿no? Entonces cada vez uno tiene más información y uno puede establecer un paradigma más preciso con relación al universo. Pero una observación que nosotros hicimos en una de las clases anteriores es que siempre los paradigmas están cambiando, ¿no? O sea, y el hecho de que ¿por qué no existe un paradigma que explique todo? ¿No? Siempre se va, digamos, como quien dice, mejorando el paradigma. Pero, y la razón de eso, de acuerdo con el budismo, es de que la ciencia se maneja con conceptos, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros nos manejemos con los conceptos, que la ciencia se maneje con los conceptos del tiempo y el espacio, entonces siempre va a haber, digamos, un mejoramiento en el paradigma, así como, o sea, hay actualizaciones del iPhone y de Samsung, ¿no? Y el año que viene va a aparecer otro nuevo, ¿no? Y también o sea, es como si estuviéramos continuamente, ¿no? Pasando a otra cosa. Y ayer yo mencioné algo con relación a eventos en la vida del Buda, que por ejemplo cuando el Buda después de su iluminación reflexiona, ¿no? Que lo que él descubrió es algo muy difícil de comunicar a otros. Y entonces en el momento que él piensa eso, un ser de otro plano, un Brahma, le lee la mente y se le aparece tan rápido como una persona fornida, como dicen. Flexiona su brazo, ¿no? Y historias como esas, ¿no? De seres, o el Buda que va a otro plano y vuelve, ¿no? O incluso discípulos del Buda que se pueden mover de un lugar a otro, ¿no? Como, no sé, de aquí es como si no existe, porque el espacio vamos a ver hoy día, también es un concepto, ¿no? Entonces, ahí en el capítulo de Visuddhimagga hay una serie de los conocimientos directos que cuenta que hay uno de los milagros que el Buda hizo, que hizo de que la gente de la ciudad de Saqueta pudiera ver a la gente que vive en la ciudad de Saguati, ¿no? Está a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo es eso? O sea, bueno, ahora podemos poner la cámara zoom. O sea que la ciencia
ha ayudado en eso, ¿no? De que nos podamos ver aunque no tengamos esos poderes. Pero lo que quiero decir, no, y lo importante es de que hay un problema con el paradigma científico de acuerdo con el budismo, ¿no? Porque esas cosas de que nosotros tenemos registrado en el canon, de lo del Brahma, que lo ve al Buda, que el Buda va al plano de los devas, ¿no? De que Mahinda va a la isla de Sri Lanka por el aire, ¿no? En esa época no había aviones, ¿no? Significa, ¿no?, de que hay algo en el paradigma que no permite explicar estas cosas, porque seguramente la ciencia, si uno le dice esto de que Mahinda fue a Sri Lanka a través de poderes de conocimiento directo, va a decir, no, esos son, digamos, tonterías, ¿no? O sea, seguramente mainstream science, ¿no?, va a decir eso, Severino, ¿no? Entonces, de acuerdo con el budismo, hay un problema con el paradigma, ¿no? Y desde mi punto de vista, ¿no?, esto es mi opinión personal, el problema es que no entienden precisamente la cuestión de la realidad última y la realidad conceptual, ¿no? Y como el tiempo y el espacio son conceptos, ¿no? Entonces ahí yo veo que hay el problema del paradigma, ¿no? Pero de cualquier manera, o sea, siempre va a haber un paradigma que explique mejor las cosas y como ese paradigma que ahora tiene, y con este telescopio que han puesto ahora, que el James Webb, ¿no? Entonces se van a conocer cosas más, entonces se va a avanzar, digamos, con relación a paradigmas anteriores, ¿no? Pero ¿se va a avanzar hasta qué punto? Hasta que realmente nosotros podamos comprender absolutamente todo. Yo creo que el paradigma de la ciencia nunca va a llegar a eso, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por eso, por lo que le acabo de mencionar antes. Thank you. Thank you. ¿Ok? No sé si es satisfactoria mi respuesta. Sí, sí, para mí tiene sentido. Son dos paradigmas completamente diferentes, que ha explicado usted algunas veces y tiene sentido. Sí, sí. Ajá. El venerable Walpola Rahula, que era un monje muy, muy renombrado de Sri Lanka, una vez dijo que, porque claro, ahora se ven muchas afinidades entre las enseñanzas del Buda y la ciencia. Y hay algunos budistas, incluyendo dentro del Sangha, él era crítico de algunos elementos del Sangha, que se trataban de acercar a la ciencia, ¿no?, para tener las respuestas, ¿no? Y el venerable Walpola Rahula decía de que no, en realidad la ciencia es la que se tiene que acercar al budismo. ¿No? Porque el Buda descubrió la realidad última, ¿no? Y el paradigma de la realidad última no cambia, es siempre el mismo. Los paradigmas que cambian son los paradigmas de los conceptos. Eso es lo que decía el venerable Walpola Rahula. Yo creo que muy acertado eso. Entonces, por supuesto de que uno se regocija cuando ve todas estas imágenes y todas estas nuevas teorías no explicativas y realmente el conocimiento humano. Pero en el fondo la ciencia, yo no sé si es de una manera inconsciente o no, pero trata de convertirse en Dios. ¿Usted no cree eso? O sea, Sí, sí, de porque alguna manera. cuando uno puede explicar supuestamente supuestamente todo, ¿no? O sea, que eso es un poco, esa es la aspiración aparentemente. Y no obstante, la ciencia se ha desvinculado aparentemente, ¿no?, de la idea de Dios, un creador y todo eso. En el fondo no es tan así. No sé qué opina usted. Sí. Esto sería otra idea, no sé si es oportuna o no, pero me está fascinando el estudiar este curso
y ver las diferentes religiones con los diferentes paradigmas y las diferentes soluciones que le da a al mismo punto. Para mí, leyendo cómo el Buda diagrama o visualiza o descubre su entendimiento del universo, me hace pensar que no sé si él, desde su niñez, cuando estaba con su padre en el palacio, tuvo educadores brahmas que le dijeron o le contaron o le enseñaron, educaron cosas que él transmite y que las entiende de otra manera. Porque escuchando, por ejemplo, la Biblia, el Génesis de los hebreos y conociendo la astronomía de los egipcios, etcétera, voy viendo como que al principio de la humanidad ninguno sabía de dónde venía, ni quién era, ni nada de eso. Eran animales racionales que se fueron haciendo más o menos racionales con el paso del tiempo, pero que después ha habido un despliegue increíble de abusos, de desorientación, etcétera, etcétera, de acuerdo a los diferentes paradigmas que cada uno ha ido descubriendo en su grupo étnico. Entonces, no sé si el grupo étnico de los brahmas y de los hindús tiene algo de influencia en la interpretación del Buda. Pues yo creo que no, porque el Buda dice que él descubrió cosas que eran desconocidas por él anteriormente. Ahora, sin lugar a duda, hay una influencia cuando él transmite en la canasta de los discursos, porque se dice de que la canasta de los discursos prevalece lo que se llama el método figurativo de enseñanza. El método figurativo de enseñanza es un método que adapta la instrucción a los oyentes que están enfrente del Buda. Entonces, claro, el Buda vive en una sociedad, ¿no?, donde hay 4 castas, ¿no? Y hay una casta que es predominante, que son los brahmanes. Él pertenece a la casta de los nobles. Y hay toda también una visión del mundo de una sociedad, ¿no?, que empezaba con la parte de la urbanización, ¿no? En la época del Buda, o sea, hay urbes bien importantes. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo que el Buda tiene que, o sea, hablarle a la gente de su época, ¿no? Entonces, y él habla, digamos, de las cosas de la época, ¿no? O sea, no le va a hablar, no sé, de Apple, digamos, para decirle, por ejemplo. Pero en cuanto, digamos, a la verdad no figurativa, que es de acuerdo con el Dhamma, en ese sentido yo creo que no. O sea, pero es curioso porque a la gente, o sea, rechaza el Abhidhamma, o sea, generalmente. Y el Abhidhamma es la enseñanza realmente de la realidad independientemente del tiempo y el espacio. Esa es la Abhidhamma. Pero generalmente el Abhidhamma, o sea, se lo ha, incluso hasta en la actualidad, ¿no? Se trata de desprestigiarlo y decir, ¿no?, que el Buda no lo enseñó, que eso es, ¿no? Pero en realidad la enseñanza del Abhidhamma es la enseñanza de la realidad última, ¿no? Todo está basado en la realidad última. Pero bueno, hoy día seguimos, ¿no? Tenemos cosas muy interesantes todavía ahí para compartir. Yo me tengo que ir a comer. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, venerable.